Misión Sant Cugat viaja en el tren de la compasión y misericordia por aquellos que no tienen nada. Momentos de relax en este viaje de estos, muchos de ellos hoy su primera vez como voluntarios de Misión Sant Cugat en el grupo Nueva Vida. Hola, buenos días. Me llamo Cosmin. Es la primera vez que voy en la Nueva Vida para dar de comer a las personas necesitadas. Hola, buenas. Para mí esta también la primera vez, soy Florent. Voy a participar a Nueva Vida y tengo mucha ilusión y por favor juntarse a nosotros. Necesitamos a más. Hola, buenas. Em dic Jesús i ens anem cap a Barcelona per a donar de menjar a persones que el necessiten. El grup Nueva Vida et necessita a tu. Suma't amb nosaltres. Después de 20 minutos de viaje, es hora de llegar ya a la capital, a Barcelona. Personas hambrientas físicamente y también espiritualmente esperando en las puertas del local del grupo Nueva Vida en la calle Robador 7. Seguimos en este viaje tan especial de Misión Sant Cugat en el grupo Nueva Vida. Hoy de menú hay arroz con pollo típico de Colombia. Esta noche vamos a dar de comer arroz con pollo, que lleva verduras, pues todas las verduras, pimentón, cebolla y tomate, que los chicos ya previamente picaron, véanlos, ahí están. Perejil, ajo, y el pollo está desmenuzado allí lo tenemos desmenuzado. Si quieres, y ya está, se revuelve al final con pasta de tomate y algo de condimentos y ya está. Si no hay compasión entre nosotros, ¿dónde vamos a buscar? ¿Con las fieras? ¿Con los animales? Vamos a buscar entre las personas. Hay una cosa que me ha hecho siempre pensar y es que todos tenemos la opción de conocer a Dios, todos. Nadie más nos conoce como nos conoce Él. Cuando estamos llorando, cuando estamos anhelando, teniendo un deseo en nuestros corazones, una sed por ese amor que todos buscamos, a veces en los rincones, a veces en otras personas. Misión Sant Cugat, viajando en el tren de la compasión y la misericordia por aquellos que no tienen nada.